Hemos tenido una semana muy bonita, ¿no? Una vigilia, día jueves, y qué hermoso es pasar entre hermanos y alabar a nuestro Señor, escuchar su palabra. ¿Amén, hermanos? Amén. Aunque es un poco cansado y el otro día uno está casi maleta, ¿no? Chaqueta, pero es gratificante lo que se consigue a través de esta vigilia, hermanos. Hoy día me tocó poner la palabra de nuestro Señor y yo lo he puesto como título La pasión de un Salvador. La pasión de un Salvador. Hermanos, hemos leído el libro de Isaías y este libro fue escrito 700 años antes de Cristo. Y sabemos que es una profecía lo que hemos leído, ¿cierto? Pero quisiera recordar lo que nosotros hacemos en estas semanas, que le dicen la Semana Santa, ¿cierto? Casi la mayoría en este mundo lo celebra, ¿no? Esta Semana Santa por abril, y sabemos que ponen películas, ¿no? Cristianas, haciendo algunas, ¿no? Pero lamentablemente son hechas por inconversos y católicos, mayormente de ellos, ¿no? Pero hermanos, en toda esta semana se recuerda algo muy importante y algo que nosotros queremos recordar también, lo que es la muerte, crucifixión y resurrección de un Salvador. ¿De quién? De Cristo Jesús. Que nosotros, la mayoría de los que estamos aquí, tenemos en nuestros corazones. Hermanos, Jesús, al venir a este mundo, tuvo una gran aceptación entre los judíos, pero más que en los judíos, en los gentiles. Ahora, ¿por qué? ¿Qué sucedió, hermanos? La palabra de Dios mismo nos relata. Vamos a buscar en Isaías y vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Isaías 53. Y en el versículo 1 dice algo muy cierto. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Hermanos, lamentablemente, cuando Cristo Jesús vino a este mundo, dice que no creyeron en que Él era el Mesías. Y los judíos hasta ahora no creen en Él, ¿cierto? Hay algunos que sí se han convertido y hay judíos mesiánicos que creen en Jesús, en que Él es el Salvador, pero la mayoría de los judíos no creen en Él, ¿cierto? Pero nosotros como cristianos venimos de ese linaje y creemos que Él es nuestro Salvador, hermano, ¿cierto? Pero lo que nos dice la palabra de Dios es que muchos de los israelitas no creyeron en Él, ¿no? Por eso es que dice, ¿quién ha creído? ¿Quién ha creído? No creía en que Él era el Cristo. Ahora, ¿por qué? ¿Qué sucedía? ¿Cómo es que creen los judíos que va a venir el Salvador? ¿Cómo es que ellos piensan que va a venir su Salvador a esta tierra? ¿Y me puedes apagar por favor el ventilador? Porque... Gracias. Está que me mueve la hojita. ¿Y cómo es que ellos creen que va a venir el Salvador a esta tierra? Hermanos, hasta el momento ellos piensan que va a venir y va a librarle de todas las naciones que los oprimen a ellos, ¿no? Pero si nosotros vemos, hermanos, la palabra de Dios nos dice que Él vino a este mundo no como un rey, sino vino a humillarse, a entregarse por nuestros pecados. Y eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Si nosotros leíamos versículo antes, 52, versículo 13, que es donde empieza, dice, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto en
dice, puesto muy en alto, como se asombraron de ti muchos, de tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderá lo que jamás había oído. Hermanos, nosotros tenemos conciencia de lo que sucedió acá en el Perú, ¿cierto? Y quién nos libertó, cómo sucedieron las cosas, y sabemos que un libertador viene y con todos sus batallones empieza a sacar a quienes, a los que nos oprimen, ¿cierto? Es lo que sucedió acá en Perú, ¿no? Vinieron muchos libertadores, uno de ellos fue José de San Martín, otro fue ¿quién? Simón Bolívar, ¿cierto? Y así vinieron muchos más que trataron de liberarnos de la corona española. Esto es lo que estaba esperando Israel. Israel estaba esperando que los libre de este yugo de opresión que tenían de muchos pueblos, no solamente de Roma. Desde antes ellos eran oprimidos por Egipto, por Persia. Hermanos, ellos estaban de opresión en opresión. Y ahora, ¿por qué es que sucedía esto? ¿Qué pasaba con el pueblo de Israel? ¿Por qué es que el pueblo de Israel constantemente eran oprimidos y eran llevados en cautiverio y eran tomados como sirvientes? ¿Qué era lo que pasaba con el pueblo de Israel? Hermanos, y hoy vamos a ver algo muy cierto. Muy cierto, hermanos. Porque el pecado del ser humano es lo que a nosotros nos viene justicia en cada una de nuestra vida, ¿cierto? Y eso es lo que pasaba en el pueblo de Israel. Cada vez que el pueblo de Israel pecaba contra Dios, venía justicia ante ellos. Venía justicia. Hermanos, miren, cuando fueron libertados de Egipto, Moisés, como un libertador, Dios a través de Moisés, que lo utilizó prácticamente a él y lo libertó, fueron llevados por el desierto y fueron cubiertos por una nube, dice, en el día, y en la noche los alumbraba una linterna, una antorcha de fuego, los alimentaban prácticamente con lo que ellos querían. Dice la palabra de Dios que si ellos se cansaban del maná, pidieron carne, Dios les mandó perdices. Hermanos, se dan cuenta que Dios les proveía, estaba atento a todas sus necesidades. Pero ¿qué era lo que hacía el pueblo de Dios? ¿Qué hizo? Construyó un becerro y dijeron, tenemos que ver a quién vamos a adorar. Hermanos, esto es la condición del hombre. Lamentablemente, cada uno de nosotros somos pecadores. Nos dice la palabra de Dios en Romanos 3:10 que no hay justo ni aun uno. No hay justo ni aun uno. Es por eso que nos alejamos de Dios. No hay quien busque a Dios, dice la palabra de Dios. Hermanos, esta carne es lo que nos induce a alejarnos de Él. Es por eso que el pueblo de Dios quería ver a alguien a quien adorar. Y hasta ahora vemos esa condición en el hombre. Siempre busca ver para creer. Lamentablemente, hermanos, somos de esa naturaleza pecaminosa. Ahora, es por eso que cada vez que sucedía esto, Dios atraía justicia. Y dice que todas las cosas que le sucedía al pueblo de Israel era porque Dios lo permitía por causa de su pecado. Y eso es lo que nos relata también el libro de Isaías. Y si nosotros leemos en capítulos anteriores, nos relata cómo es que iba a venir el juicio sobre Israel. Pero no solamente eso, sino que les da
una esperanza tremenda al pueblo de Israel. Y es lo que nosotros le estamos viendo. Que iba a venir un Salvador en el cual nosotros podíamos depositar todos nuestros pecados y que por su sacrificio, por su muerte, por su padecimiento, por todo lo que Él sufrió, nosotros íbamos a ser salvos. Hermanos, les dije que este libro fue escrito más o menos 700 años antes de Cristo. Pero no solamente desde acá empezó la tipificación de que Cristo iba a venir. Esto lo celebraban años antes, hermanos, el pueblo de Israel. Sin darse cuenta, ellos estaban celebrando algo que iba a ocurrir años más adelante. Y nosotros lo vamos a ver. Y el primer punto que quiero tocar es un sacrificio tipificado hace muchos años. Vamos a buscar Levíticos capítulo 4. A ver, lo tenemos. Levíticos capítulo 4. Y lo vamos a leer del 1 al 3. ¿Sí? Y nosotros sabemos que el libro de Levíticos son todas las leyes que Dios le dio al pueblo de Israel para que ellos lo puedan cumplir a pie de la letra, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Amén? Amén. Vamos a leer, dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre las cosas que no se ha de hacer, e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro, ¿qué dice? Sin defecto. ¿Para qué? Para expiación. Esto era lo que mandaba la ley de Moisés, que tenía que sacrificar un animal sin defecto, en este caso un cordero. Hermanos, un cordero sin defecto. O sea, tú no podías sacrificar del animal que te salió de repente con algún defecto, sin un ojo, sin una pierna, o que camina disparejo. No, hermanos, tenías que sacrificar un animal que era perfecto, que era sin defecto. Hermanos, esto tipificaba ¿a quién? A nuestro Señor. Y lo vemos en Isaías. ¿Qué dice en Isaías? Volvemos a Isaías, hermano, no perdamos Isaías, ponemos nuestro marcador ahí. ¿Qué dice en el versículo 10, 53:10? Dice la palabra: con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación. ¿Por qué? Por el pecado. Por expiación. Por el pecado. Hermanos, el sacrificio que ellos estaban haciendo estaba tipificando que Cristo Jesús iba a venir años más tarde a morir por todo el mundo. Pero lamentablemente muchos de ellos no lo entendieron así, sino solamente siguieron haciendo por costumbre y no por convicción. Y es así que se perdió toda esta enseñanza. Y cuando Cristo Jesús vino, no se dieron cuenta que tenían al Salvador en su delante. Isaías lo dijo. Isaías mencionó todo lo que iba a padecer el Salvador, todo lo que iba a pasar el Mesías.
Lo dijo. Los sacrificios que ellos hacían solamente cubrían el pecado. Pero el sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz, hermanos, borra el pecado de cada persona. Amén. Lo borra por completo. Hermanos, qué gran bendición tenemos nosotros en estos momentos, que podemos entender la palabra de Dios y podemos leer y podemos estar conscientes de que nosotros somos salvos por este sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz. Un sacrificio tremendo, hermano. No sé si ustedes han visto La Pasión de Cristo, ¿no? Y es una película que realmente cuando salió en el 2004 causó mucho asombro, ¿cierto? Y muchos cuando miraban incluso se asombraban tanto que creo que hasta ataque le daba al corazón, ¿no? Pasó estas cosas, hermanos, a las personas que eran sensibles, porque mostraba en parte lo que Jesús padeció en esta tierra. Imagínense ver a Jesús padecer todas esas cosas. La palabra de Dios nos dice en el capítulo 15 del 14, dice: como se asombraron de ti muchos, de tal manera que fue desfigurada de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. En el 2 del 53 dice: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo, para que le deseemos. Hermanos, tanto fue las torturas que él padeció, que su rostro perdió, dice, todo atractivo. Prácticamente era un monstruo, hermanos, cuando a él lo desfiguraron. Imagínense todo lo que padeció el Hijo de Dios. Se humilló tanto y lo hizo por ti, por borrar tu pecado. Hermanos, esto es algo increíble, de verdad, para muchos seres humanos. Y lo dice, ¿no? ¿Quién ha creído? Dice: así se asombrará él a muchas naciones. Así es que asombró a muchas naciones. Porque si nosotros sabemos cómo es un libertador que es aguerrido, que toma armas y hace muchas cosas, este Salvador que nosotros conocemos ahora vino ¿a qué? A humillarse a este mundo. Vino a humillarse a este mundo. Ahora, el segundo punto que quería tocar es el resultado del sacrificio. El resultado del sacrificio. Buscamos en el 53:11, que dice la palabra de Dios. Capítulo 53, versículo 11, dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Verá el fruto de su aflicción, de su alma, y quedará satisfecho. Hermanos, como decía la canción, a Dios le dolió mucho ver a su hijo cómo es que lo torturaron. Pero al ver el resultado de todo esto, que dice la palabra de Dios, quedó satisfecho, hermanos. ¿Por qué quedó satisfecho Dios ante todas las cosas que padeció Cristo Jesús? ¿Por qué creen ustedes? Porque muchos son salvos. ¿Ustedes se acuerdan cuántos se convirtieron en la primera prédica de Pedro?
¿Alguien puede decir? ¿Cuánto? 4.000. Vamos a ver en Hechos 2:41. Esta es la segunda prédica de Pedro. 2:41. Así que, ¿lo tenemos? Hermanos, están buscando todavía otro por ahí. Hechos 2:41. ¿Lo tenemos? Amén. Amén. Leemos, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, ¿cómo? 3.000 personas. ¿No? Amén. Amén. Hermanos, esto es lo que Dios vio en el futuro. Que muchos iban a aceptar ese sacrificio. Que muchos de nosotros que ahora somos salvos íbamos a servirle así como Él se lo merece. Esa es la satisfacción de Dios al entregar a su Hijo por propiciación por nuestros pecados. Hermanos, no tomemos en poco todas las cosas que nuestro Cristo Jesús hizo en esta tierra. Él vino por 3 años, discipuló a 12 personas y estas 12 personas empezaron a trabajar y es por eso que nosotros estamos sentados acá. Y eso es algo que Dios quiere, hermanos, que nosotros nos pongamos a trabajar. Yo sé que es difícil, ¿no? Cada uno tiene su vida, cada uno tiene su familia, tiene sus quehaceres, de repente estás estudiando, de repente estás trabajando, no lo sé. Pero hay algo que nos pide encarecidamente nuestro Señor. Hay algo que nos está rogando y nos dice de todo corazón, nos está pidiendo que nosotros podamos hacer discípulos. Y ese es el tercer punto que quisiera tocar. Dice, ¿qué nos pide Jesús? Vamos a buscar en Juan. ¿Qué nos pide Jesús? Yo sé que ahora eres cristiano. Has recibido a Cristo Jesús en tu corazón. Tienes el Espíritu Santo en tu vida. Pero ¿qué te pide Jesús ahora? ¿Qué te dice? Buscamos en Juan. ¿Lo tenemos? Juan 21, 15. ¿Y ustedes se acuerdan de Pedro? Cuando a él lo habían tomado preso, ¿qué es lo que pasó con Pedro? Él, una persona muy valiente que cuando Jesús le dijo que iba a padecer todas estas cosas, él dijo, Señor, yo no voy a dejar que esto suceda. Pero ¿qué pasó en ese momento? Dice que la palabra de Dios que lo negó 3 veces. Y vamos a leer el versículo 15, ¿lo tenemos? Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, apacienta mis corderos. El pastor muchas veces nos ha enseñado esta porción de la palabra, ¿cierto? Que Dios le estaba hablando de un amor diferente al cual entendía Pedro. Él estaba hablando de un amor ágape.
Y Pedro solamente le estaba hablando de un amor filial, ¿no? Un amor de amigos. Y decía, pero si tú me amas realmente, ¿qué le dice? Apacienta. Y esto lo hace por 3 veces. Seguimos leyendo. Dice, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, pastorea mis ovejas. La tercera vez, y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Hermano, si tú dices que amas a Dios, si tú realmente eres su hijo, si tú realmente has recibido a Cristo Jesús en tu corazón, Él te está pidiendo algo. Y te lo dice 3 veces. ¿Qué dice? Apacienta mis ovejas. Ese es algo que no es un mandato solo para el pastor. Es para toda la congregación. Si tú has decidido recibir a Cristo en tu corazón, desde ese momento vienes a ser hijo de Dios. Y el mandato es para ti. Que tú tienes que apacentar a sus ovejas. No importa en la situación en que tú estés. No importa si tú estás trabajando o estudiando. No importa si tú todavía eres menor de edad. Lo que Dios te está pidiendo es que puedas apacentar a sus ovejas. Que puedas trabajar para Él. ¿Lo estás haciendo? Hermanos, en Mateo 28 nos dice algo también, que cuando ya resucitó, Mateo 28, hizo un mandato que es también para todos los cristianos, que dice la palabra de Dios, Mateo 28, versículo 18 al 20. Y Jesús se acercó. ¿Lo tenemos? ¿Sí, no? Amén. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Más claro? Ni el agua, hermanos. Este es el mandato que nos da a todos los cristianos. De esta manera es que tú tienes que trabajar para Dios. Hermanos, hay muchos de nosotros que nos hemos convertido, hemos recibido a Cristo Jesús en nuestro corazón y solamente somos dominicales, venimos, nos sentamos, nos vamos a nuestras casas y seguimos nuestra vida. Y muchas veces seguimos haciendo todas las cosas que hacíamos cuando aún no teníamos a Cristo Jesús en nuestro corazón. Pero Cristo Jesús te dice, ¿me amas? Mira, yo hice todo esto por ti. Yo perdí mi vida para que tú puedas tener vida en abundancia. Y ahora yo te digo, ¿me amas? Y si me amas, te requiero que puedas apacentar mis ovejas, que trabajes para mí. Que empieces a evangelizar, que empieces a hablar a tus amigos, que empieces a hablar a tus vecinos, a tu familia. ¿Qué estás hablando? En el lugar de que trabajas o estudias, ¿conocen que eres cristiano? Hermanos,
es ahí donde tú demuestras que verdaderamente amas a Dios. Esto es un mandato directo que Jesús nos dejó a cada uno de nosotros, a cada cristiano. Hermanos, tú tienes la salvación. En ti está el Espíritu Santo. Y en Hechos 1:8 nos dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ese poder que Él te ha dado es el mismo poder que tenían los apóstoles en ese entonces. Es el mismo poder. Pero ¿qué pasa con nosotros, hermanos, que no revolucionamos este mundo? Pedro en sus 2 prédicas prácticamente se convirtieron más de 8,000 personas. Hermanos, yo sé que el resultado lo dejamos en las manos de Dios, pero ¿qué estás haciendo por Cristo? ¿Estás trabajando? ¿O solamente nos estamos dedicando a nuestra vida? Y yo a veces me sorprendo, hermanos, en mi vida, lo que sucede, porque uno a veces por los afanes de la vida se olvida de estas cosas. Y yo un día estaba en un llantero, estaba conversando con él de otras cosas, y de un momento a otro escucho que él pone su celular y empieza a escuchar mensajes católicos, ¿no? Y yo lo escuchaba, yo estaba ahí. Y de ahí me doy cuenta y estaba durmiendo. De ahí se levanta y cambia y está escuchando otros mensajes cristianos. Y digo, no, Dios me está dando la oportunidad de que pueda hablar aquí. Hermanos, en ese momento empecé a hablar. Y ustedes saben cómo son los inconversos, ¿no? Te empiezan a cuestionar muchas cosas del cristianismo y todo. Pero yo le decía: mira, a ti lo que te va a salvar es Cristo, tu fe en Él. Ninguna religión te puede salvar, solo tu convicción, la fe que pones en Cristo Jesús. Y me decía así. Y es que, hermanos, el mundo está tan confundido y piensan que una religión les puede salvar. Y es totalmente incorrecto. Muchas veces hemos escuchado al pastor hablar que de acá van a ser arrebatados muchos, pero también pueden ser arrebatados de una iglesia católica, pero también pueden ser arrebatados de una iglesia de repente adventista. Hermanos, porque la salvación se consigue cuando tú crees y aceptas este sacrificio de Cristo Jesús. Y es la única manera, hermanos. Y déjame decirte que hay tanta necesidad en este mundo. Y hay tantas personas que necesitan escuchar de la palabra de Dios. Y muchos de nosotros nos estamos quedando callados. Y no estamos haciendo lo que Cristo Jesús nos ha ordenado. Hermanos, no nos quedemos callados. Yo sé que tenemos la salvación en nuestra vida y nos podemos gloriar de eso, porque somos libres en Cristo. Pero ese mandato que Él nos da, hermanos, un día vamos a dar cuentas allá en el cielo. Así es que yo no sé cómo está tu vida. De repente acá hay personas que no conocen a Cristo. Pero yo quisiera decirte, hermano, que hoy es la oportunidad en que puedas realmente aceptar este sacrificio tan grande que hizo nuestro Señor Jesucristo para poder salvarte. Y si tú ya conoces a Cristo Jesús en tu vida, déjame decirte algo. El Señor te está diciendo: ¿me amas?
Y el Señor te está preguntando, ¿me amas? Trabaja para mí. Empieza a hacer discípulos. Empieza a trabajar. Con los jóvenes la semana pasada, ¿fue Kenji? La semana pasada, bueno, ya estaba programado en el plan de trabajo. Salimos, no teníamos el lugar, pero decidimos salir acá para que la asociación, los vecinos nos puedan conocer como iglesia. Salimos y, bueno, como habituamos, estábamos haciendo nuestra reunión y la hermana Kelly dice en su juego, pues hermanos, vamos a invitar a alguna persona para jugar con ellos, ¿no? Y es ahí donde empezaron a invitar a las personas que estaban pasando por ahí y vinieron alrededor de como 7 personas, ¿cierto? Y nos rodearon y jugamos y escucharon la palabra. Hermanos, hay mucha necesidad que está rodeando por eso. Muchos jovencitos que estaban tomando en una banquita, estaban tomando ellos. Pero de todas maneras, nosotros predicando a su costado, escucharon la palabra de Dios. Hay tanta necesidad que hay en esta localidad. Si nosotros nos damos cuenta, hermanos, la mayoría de que estamos aquí, venimos de diferentes lugares, ¿cierto? Pero de aquí, de Tres Horizontes, somos muy pocos. Muy pocos. Y es momento de trabajar. Y empezar a hablar. Empezar a hablar. Yo te animo a que si tú te identificas como cristiano, aquí lo hagas también en el mundo. Y empieces a hablar de Cristo. Vamos a orar. Mi Señor, en esta noche, Señor, gracias te damos por todo lo que pasaste, Señor. Es increíble lo que tú hiciste, Señor, por un pecador. Es increíble todas las cosas que te hicieron, Señor, por nuestros pecados. Tu palabra nos dice que tú cargaste con todas nuestras culpas, Señor. Y te damos gracias. Gracias por ese sacrificio tan grande, Señor, que nosotros debíamos pasar. Te pedimos, Señor, que nos ayudes y que nos perdones, Señor, si no hemos estado haciendo lo correcto delante de ti. Señor, este mundo es tan perverso y muchas veces estamos siendo atraídos por todas las cosas. Pero ayúdanos, fortalécenos con tu palabra y ayúdanos a trabajar para ti, Señor. Hay muchos jóvenes que no te conocen, Señor, en este lugar. Ayúdanos, Señor, a poder alcanzarlos, Señor, con tu palabra. Aquellos también conozcan, Señor, que hay alguien que los espera con los brazos abiertos. A que conozcan, Señor, que tú eres su Salvador. Ayúdanos, Dios mío, a trabajar para ti, Señor. A nuestros familiares, Dios mío, a que no nos podamos quedar callados, Señor, en todas las actividades que de repente tenemos, Señor. Ayúdanos, Padre. Bendice, Señor, a cada uno de los que estamos en este lugar. Y te pido también a las personas que quizás aún no te conocen, Dios, que tú puedas tocar en su vida, Señor. Puedas tocar su corazón para que te pueda aceptar realmente, Señor, ese sacrificio que tú hiciste por él. Y Dios bendito, gracias te damos, Señor. Gracias, Señor. Es cierto que no celebramos esta semana como una Semana Santa, pero recordamos todas las cosas que tú hiciste por nosotros, mi Dios. Y te damos gracias, mi Señor. Ayúdanos a ser agradecidos por todo lo que has hecho, Señor. Y empecemos a trabajar para ti. En el nombre de Jesús, te damos gracias por todo, Señor. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos.